Ese no fue el grito de una guerra, ni el de un enemigo derrotado. Fue el grito desesperado de una princesa de 15 años en la noche más temida de su vida. Aquel lamento atravesó los pasillos del Palacio Imperial como una cuchilla de hielo. Ni siquiera los guardianes más valientes pudieron permanecer firmes junto a la puerta. Los gritos los atormentaban, porque aunque no veían nada, sabían exactamente lo que ocurría allí dentro. Sabían que detrás de esas puertas no se celebraba una boda, se ejecutaba un ritual prohibido. Un ritual tan oscuro que fue silenciado durante más de 6 siglos, escondido tras muros dorados y archivos secretos. Hasta hoy. Durante más de 6 siglos, el Imperio Otomano extendió su sombra sobre 3 continentes. Desde las murallas de Viena hasta las arenas ardientes de Yemen, fue una civilización que dominó el mundo con poder militar, riqueza y un control político sin precedentes. A los ojos del pueblo, vivir como una princesa otomana era el mayor de los privilegios. Palacios de mármol, jardines perfumados, sedas finas y un ejército de sirvientes. Pero detrás de esos muros dorados, se escondía una realidad tan oscura que ni los cronistas más valientes se atrevieron a registrarla. Para entenderlo, vamos a seguir el destino de Fatma Sultán, una joven de 15 años que, en lugar de vivir un cuento de hadas, fue arrastrada a una noche diseñada para quebrar su espíritu y marcarla para siempre. Para entender lo que vivió Fatma, primero hay que mirar detrás de los muros. El Palacio Topkapi no era solo la residencia del sultán, era una ciudad dentro de otra ciudad, un universo paralelo con sus propias reglas. En el corazón de ese universo estaba el harén imperial, donde convivían cientos de mujeres, concubinas, sirvientas, viudas de sultanes y, por supuesto, las princesas otomanas. Desde afuera, todo parecía espléndido. Columnas de mármol, patios perfumados, bordados en oro. Pero la realidad era muy distinta. Dentro del harén, la libertad no existía. Cada paso, cada palabra y cada gesto estaban vigilados por eunucos y matronas imperiales. Las princesas no decidían su destino. Eran usadas como fichas políticas para sellar alianzas y asegurar lealtades. Pero esta historia no trata simplemente de mujeres sin libertad. Lo que viene a continuación es algo que pocas personas en el mundo conocen. Rituales diseñados para quebrar el alma. Ceremonias que ni los enemigos más despiadados habrían deseado para sus hijas. Y Fatma estaba a punto de enfrentarlos. 3 meses antes de su boda, Fatma fue sometida a un proceso que pocas mujeres en la historia pudieron soportar sin quebrarse. El ritual de Terbil y Mubarak, conocido en la corte como la educación sagrada. A primera vista, podía parecer un entrenamiento elegante, pero en realidad era una maquinaria diseñada para borrar la identidad de una princesa y convertirla en un instrumento dócil. Desde el amanecer hasta la noche, Fatma era obligada a repetir una serie de reverencias y posturas milimétricas. Cada inclinación, cada movimiento, tenía un ángulo exacto, una duración precisa, como si su cuerpo estuviera siendo reprogramado. Su vocabulario fue reducido a 43 palabras autorizadas, expresiones de gratitud, sumisión y obediencia. Nada más. Cualquier palabra fuera de esa lista era castigada con encierros y humillaciones públicas. Bajo la mirada fría de Gulnar Hatun, una anciana encargada de educar a las princesas, Fatma debía también ensayar su primera noche con maniquíes de cera traídos de Venecia. En cámaras subterráneas, rodeada de instructores, practicaba gestos y actos que ninguna adolescente debería conocer. Cada reacción, sus miedos, su llanto, su resistencia, era anotada meticulosamente en registros secretos. Este no era un simple entrenamiento, era un ritual oscuro, cuidadosamente perfeccionado para que cuando llegara la noche de bodas, el cuerpo obedeciera aunque el alma gritara. Si algo quedaba de orgullo en Fatma, este era el momento en que lo destrozaban por completo. 2 veces por semana, la joven princesa debía presentarse frente a toda la corte femenina para servir personalmente a las concubinas favoritas de su propio padre. Las lavaba, las vestía con sus propias manos y hasta las alimentaba, mientras eunucos y matronas observaban cada gesto en silencio. Era un acto calculado, no se trataba de servicio, sino de humillación ritualizada.
Los relatos cuentan que más de una vez, Fatma rompió en llanto al ajustar los velos de aquellas mujeres destinadas a compartir la alcoba imperial. Imagínalo, una princesa, criada entre manuscritos, astronomía y poesía, reducida a atender a las amantes de su padre bajo la mirada de toda la corte. No había escape ni dignidad posible. Cada lágrima era una advertencia silenciosa. No importaba quién fueras, el sistema te iba a quebrar. Y lo peor, aún estaba por llegar. Una semana antes de la boda, Fatma fue trasladada al Helin Koshku, el pabellón de la novia. Allí no entraban gritos, ni música, ni voces ajenas, solo órdenes. Fatma no era una joven cualquiera, era inteligente, dominaba varios idiomas, tenía una curiosidad insaciable por las estrellas y una mente brillante capaz de debatir con eruditos del palacio. Pero ese lugar estaba diseñado para borrar todo eso. En cuestión de días, la princesa culta, fuerte y despierta, comenzó a transformarse en una oveja obediente. Cada aspecto de su vida era controlado. Qué comía, cómo se bañaba, cómo debía moverse e incluso qué debía pensar cuando estaba sola. Las paredes estaban cubiertas de tapices que glorificaban a esposas sumisas y espejos venecianos colocados estratégicamente la obligaban a vigilarse a sí misma en todo momento. Esta práctica, nacida como murakaba en el sufismo, se convirtió aquí en una herramienta de manipulación mental. Fatma se convirtió en su propia carcelera. Lo que entró como una joven llena de vida, saldría de allí convertida en una figura dócil, moldeada para el ritual final. Y allí, la joven que alguna vez soñó con las estrellas, fue colocada como pieza central de un ritual que llevaba siglos ejecutándose en secreto. Cuando la última copa fue alzada y los invitados abandonaron el palacio, Fatma fue escoltada en silencio hacia un edificio octogonal oculto en los jardines privados, el pabellón nupcial, diseñado exclusivamente para la consumación del matrimonio imperial. Aquel lugar no era casual. Cada piedra, cada rincón tenía un propósito preciso. La noche se dividía en 3 niveles. 3 etapas que transformaban a una joven en un símbolo de dominio político. Primer nivel, Tasha Katu, la purificación. Fatma fue llevada a una sala de mármol blanco, donde baños interminables la envolvieron en aguas perfumadas con rosa damascena, sándalo, mandrágora y opio diluido. Los médicos imperiales medían cada reacción: respiración, pulso, temblores. No buscaban limpieza, buscaban anular su voluntad, adormecer el cuerpo y borrar cualquier resto de resistencia consciente. Segundo nivel, Teslim Katu, la entrega. Allí la vistieron con un traje blanco bordado en oro y perlas, hermoso en apariencia, pero diseñado como una trampa. Cintas y cordones internos limitaban sus movimientos. La corona pesada impedía que alzara la mirada y las sandalias dificultaban caminar. Mientras tanto, Kara Mustafa Pasha, en otra sala, recibía instrucciones sobre cómo quebrar psicológicamente a una princesa imperial, con métodos de intimidación y dominación física. Tercer nivel, Sifaf Katu, la cámara de consumación. Al cruzar sus puertas, Fatma fue recibida por tapices que no mostraban escenas románticas, sino batallas, princesas cautivas y ejércitos derrotados. Las paredes narraban con hilos de seda lo que estaba a punto de suceder: una conquista. La cama tenía cuerdas ocultas, los cojines impregnados con aceites calmantes. La luz tenue creaba un ambiente ritual cuidadosamente calculado para quebrar cualquier defensa. No era una noche de bodas, era un acto de sometimiento imperial. Mientras el palacio dormía, Fatma fue conducida al centro de esta maquinaria ancestral. Los registros médicos describen lo que siguió como un colapso absoluto del espíritu. Después de meses de condicionamiento, su mente se refugió lejos de allí, disociándose para sobrevivir. Kara Mustafa Pasha, formado en guerras, interpretó ese estado como resistencia y aplicó las técnicas enseñadas. Pero lo que encontró no fue rebeldía, fue el vacío total. Y entonces ocurrió. Su cuerpo gritó, no por voluntad, sino por puro instinto. Aquel grito, desgarrador, casi animal, atravesó los muros como un eco maldito, porque, pese a todo lo que había soportado, nada se comparaba con el horror de esa noche. Los cronistas llamaron a esto Sokma Itam, el choque total. Testigos ocultos registraron hemorragias internas, pérdida de conciencia y episodios descritos como la salida del alma. No hubo lucha, no hubo victoria,
solo una fractura invisible que nunca cicatrizaría. En los días posteriores, Fatma desarrolló mutismo selectivo, pánico ante cualquier hombre, incluso eunucos, y perdió todo apetito. Los médicos imperiales lo llamaron melancolía virginal. Hoy lo conocemos como trauma severo. Aquella noche no solo marcó su cuerpo, apagó para siempre a la muchacha brillante que había soñado con las estrellas. La tragedia de Fatma Sultán no fue una excepción. Fue un reflejo nítido de una maquinaria que funcionó durante siglos. Los archivos secretos del Palacio Imperial, redescubiertos siglos después, revelan testimonios inquietantes. Decenas de princesas otomanas pasaron por rituales oscuros similares, noches de bodas otomanas marcadas por el silencio, el miedo y un destino sellado desde la cuna. Algunas desarrollaron mutismo, otras desaparecieron de los registros oficiales como si nunca hubieran existido, y unas pocas, con una valentía casi suicida, llegaron a desafiar el sistema solicitando directamente el divorcio al sultán. Entre los documentos hay relatos cifrados, cartas escondidas en costuras de vestidos y códigos secretos entre hermanas atrapadas en distintos pabellones. Historias prohibidas que sobrevivieron solo porque alguien, en algún rincón del palacio, se atrevió a escribir lo que no debía. Imagínate el riesgo. Un solo gesto mal interpretado podía significar el fin. Pero aún así, hubo resistencia silenciosa. Y es precisamente ahí donde esta historia se vuelve aún más perturbadora. Si esto ocurría dentro del Imperio Otomano, ¿qué otros secretos históricos se esconden tras las murallas de Europa, Rusia o China? Lo que has escuchado hasta ahora es solo la superficie de una historia oculta mucho más vasta. Detrás de cada palacio imperial hay historias que el tiempo intentó enterrar, historias prohibidas, rituales oscuros y secretos silenciados que moldearon el destino de generaciones enteras. Y esta fue solo una de ellas. Ahora dime, ¿qué otro secreto histórico quieres que revelemos? Tu comentario puede decidir la próxima historia oculta que salga a la luz. Suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene es aún más perturbador.